Buenas, en este video vamos a resolver la primera práctica calificada del curso de investigación de operaciones de la FIQT del ciclo 2021. Vamos a resolver la pregunta 1 y 3 porque la 2 es un poco extensa y me gustaría hacer un video solo para ella sola, ¿no? Vamos con la pregunta 1. Dice, para producir 2 toneladas de trigo se requieren 4 hectáreas, 2 bolsas de semillas de trigo por hectárea y 5 meses. Hombre, esos son trabajos. Esta de acá es una idea de trabajo. Para producir 3 hectáreas de centeno se requieren 2 hectáreas, 2 toneladas de centeno, disculpen, se requieren 2 hectáreas, 1,5 bolsas de semilla de centeno por hectárea y 9 meses hombre. Ahora, el precio del trigo y del centeno por tonelada asciende a 300 y 230 pesos respectivamente. El costo de la bolsa de semillas de cada uno de estos productos es 20 pesos y la del trigo y 30 pesos la del centeno. El empresario que espera maximizar sus beneficios disponibles de 90 hectáreas y 270 meses hombre, asimismo cuenta con un contrato que le otorga la opción de arrendar un campo lindero de 70 hectáreas a razón de 30 pesos la hectárea utilizada, y la ley laboral por otra parte le brinda el beneficio de contratar mano de obra adicional a un costo de 50 pesos por meses hombre sin limitación. Ahora, formular y resolver el problema en términos de programación lineal. Nos pide bastante formular. No tanto la resolución, bastante formulación ya que es la primera PC. Ahora, primero para formular qué tenemos que hacer, tenemos que poner las variables de decisión. Aquí vemos que necesitamos solamente una variable de decisión para obtener el máximo, la máxima ganancia que busque este empresario, ¿no? Ponemos XI, lo cual será el número de hectáreas para la actividad I. El I también tenemos que expresarlo. I es igual a 1, 2, 3. Tenemos que expresarlo en forma numérica, ¿no? El 1 va a significar el cultivo de trigo. El 2 el cultivo de centeno. El 3 el arrendamiento de una hectárea adicional para el cultivo de trigo. Y el 4 el arrendamiento de una hectárea adicional para el cultivo de centeno. Nos va a quedar que el X va a valer el número de hectáreas para la actividad de cultivo o el número de hectáreas que se arrendan para el cultivo. Después tenemos la función objetivo. Esta es lo que nos va a tener cuál es el objetivo de hacer esta programación lineal. En este caso tenemos que el objetivo es maximizar las ganancias. Entonces pondremos un máximo de z es igual a, y tenemos que poner todas las fórmulas para tener la ganancia. ¿Y cuál es la variable que tenemos que maximizar para tener la ganancia máxima? Ahora, ¿qué nos da ganancia? Nos da ganancia el precio del trigo y del centeno por tonelada que vendemos. ¿Ya? Y de ahí tenemos que restarle, ¿qué cosa? Los costos que tenemos, ¿no? Tenemos 300, que son pesos sobre tonelada de trigo, por 0,5 toneladas de trigo por hectárea, por X1, que serían las hectáreas que tenemos para el cultivo de trigo. Si simplificamos todas las unidades, al final nos va a quedar en pesos, y ese es el valor que queremos, el peso. Más 230 pesos sobre tonelada de centeno, por 3 toneladas de centeno sobre 2 hectáreas, por X2, que serían las hectáreas para el cultivo del centeno. Ahora, esta máxima es más 300 pesos por tonelada de trigo por 0,5 toneladas de trigo sobre hectárea por X3, que eso serían las hectáreas que hemos arrendado adicionalmente para el cultivo del trigo, más 230 pesos sobre tonelada de centeno por 3 toneladas de centeno sobre 2 por las hectáreas por X4, que son las hectáreas que hemos arrendado para el cultivo de centeno. Ahora, esta es la ganancia. Tenemos que restarle los costos. ¿Cuáles costos tenemos? Los costos de las semillas y de los arrendamientos, ¿no? Menos 30 pesos sobre hectárea por X3 más X4. Como cada hectárea arrendada cuesta 30 pesos, X3 y X4 son las hectáreas arrendadas en total. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que pagar. Menos 20 pesos sobre bolsita de semillas de trigo por 2 semillas de trigo por hectárea por X1 más X3. Ok, acá están los costos de acá está el costo en pesos de las semillas de trigo que utilicemos en total. Si simplificamos todo esto nos va a quedar todo en pesos también. Menos 30 pesos sobre bolsita de semilla de centeno por 1,5 bolsitas de semilla de centeno sobre hectárea, que es lo que gastamos, por X2 más X4, que son las hectáreas en donde sembramos centeno. Ahora,
Esto acá también tenemos otro costo que son los meses hombre, que hemos utilizado adicionalmente, que sería menos 50 pesos sobre meses hombre por 0,5 toneladas de trigo sobre hectárea, por 2,5 meses hombre sobre tonelada de trigo que se utilizan por X3. X3 que sería, X3 sería el arrendamiento de cultivo de trigo, las hectáreas que hemos utilizado en el arrendamiento de cultivo de trigo que son adicionales a las que ya teníamos. Todo esto menos 50 pesos sobre meses hombre por 1,5 toneladas de centeno sobre hectárea por 3 meses hombre sobre tonelada de trigo por X4, que serían los meses hombre que utilizamos la tonelada de trigo. Disculpen, sobre tonelada de centeno sería, disculpen, por X4 hectáreas. Ahora, todo esto de acá, simplificando las unidades y todo, nos va a quedar en función de pesos, que sería el dinero, ¿no? La ganancia. Y bueno, multiplicando, sumando, restando todo, vamos a tener que el máximo de z va a valer 110 por x1, más 300 por x2, más 17,5 por x3, más 45 por x4. Este va a ser nuestro valor de la función objetivo. Ahora también tenemos las restricciones, que es lo que tenemos que poner, ¿no? ¿Qué restricción tenemos? Tenemos que x1 más x2, que son las hectáreas para los cultivos que tenemos inicialmente, o sea, que no son arrendadas, tienen que ser iguales o menores que 90, que son las hectáreas que tenemos. Estas son las disponibilidades de tierra y cultivo. Esta suma no puede ser mayor que 90. Ahora tenemos 1,25 por x1 más 4,5 por x2. Tiene que ser menor o igual a 270, que son las horas los meses hombre que tenemos de trabajo inicialmente, sin que contratáramos más mano de obra. Ya, esto por x1 porque 1,25 meses hombre son para el cultivo de una tonelada de una hectárea de trigo y 4,5 por x2 porque estos son los meses sombra para el cultivo de una tonelada de centeno. La disponibilidad de meses sombra, o sea, de trabajo, y eso no puede exceder los 270 que tenemos inicialmente. Ahora, ¿qué tenemos como última restricción? Que x3 más x4 tienen que ser menor o igual que 70. ¿Por qué? Porque el contrato que nos dan nos dice que como máximo podemos arrendar 70 hectáreas más, como máximo. Entonces x3 más x4, que son las hectáreas arrendadas, tienen que ser menor o igual que 70, no puede exceder 70. Y tenemos acá que esto es disponibilidad de hectáreas a arrendar. Los meses sombra que podemos contratar no tenemos ninguna restricción en eso, así que no lo ponemos. Y por último, nunca tenemos que olvidar lo que son las condiciones de no negatividad, que serían x1, x2, x3, x4, o sea, nuestras variables tienen que ser mayor o igual que 0. No pueden ser menor que 0. Es la condición de no negatividad. Muy bien, con esto terminamos este problema. Vamos al problema 3. Muy bien, ya estamos en el problema 3 y ¿qué tenemos acá? Tenemos la Oficina Técnica Coordinadora de Cultivos, ¿ya? Tiene a su cargo la administración de 3 parcelas. El rendimiento agrícola de cada parcela está limitado tanto por la cantidad de tierra cultivable como por la cantidad de agua asignada para el regadío de la parcela por comisión de aguas. Los datos proporcionados para este organismo son los siguientes. Tenemos esta tablita acá que tenemos la parcela 1, 2 y 3. La tierra cultivable en cada parcela son 400 hectáreas, 600 hectáreas y 300 hectáreas. La asignación de agua son metros cúbicos 600, 800, 375. Ahora, ¿qué nos dicen aparte? Las especies disponibles para el cultivo son arroz, trigo y maíz. Pero el Ministerio de Agricultura y Tierras ha establecido un número máximo de hectáreas que pueden dedicarse cada uno de sus cultivos en las 3 parcelas en conjunto, como la siguiente tabla. Bueno, la tabla la dieron aparte, así que la voy a escribir acá. El máximo de parcelas que podemos utilizar para el arroz son 600. El máximo de parcelas para trigo son 500. El máximo de hectáreas para arroz son 600. El máximo de hectáreas para trigo son 500. Y el máximo de hectáreas para maíz son 325. Después tenemos cuánta es la ganancia por hectárea cultivada de arroz, trigo y maíz. Son 400, 300 y 200. Ok. Ahora tenemos que los dueños de las parcelas, en un acto de solidaridad social, han convenido que en cada parcela se sembrará el mismo porcentaje de su tierra cultivable. Sin embargo, puede cultivarse cualquier combinación en cualquiera de las parcelas. La tarea que se encara el organismo de cultivo es plantear cuántas hectáreas se deben dedicar al cultivo de las distintas especies en cada parcela de modo de maximizar la ganancia neta total para todas las parcelas a cargo del organismo de cultivo. Ahora, esto como nos dicen acá es
es una función lineal para maximizar ya la ganancia. Acá tenemos la ganancia, tenemos las restricciones y todo. Bueno, ahora qué vamos a hacer primero, las variables. Ya tenemos x y j. Ahora, esto de acá, ¿cómo vamos a hacerlo? X y j sería el cultivo de arroz para la parcela j. Esto de acá sería número de hectáreas del cultivo de i para la parcela j. El i va a ser 1 arroz, 2 trigo, 3 maíz. Y la parcela, bueno, como son numeradas, va a ser 1, 2 y 3. Ya, esta variable va a estar en unidades de número de hectáreas. Ahora tenemos la función objetivo. Nos pide maximizar ganancias de los cultivos, como ya sabíamos. Ya tenemos máximo de x es igual a 400, porque este es el valor de una hectárea de arroz, trigo o maíz cultivada. Bueno, en el 400 es del arroz. Que tenemos que en las hectáreas de arroz cultivadas son x11, o sea, el cultivo de una hectárea de arroz en la parcela 1, el cultivo de hectárea de trigo de arroz en la parcela 2 y el cultivo de arroz en la parcela 3, x11, x12 y x13, más 300 por x21, x22 y x23, que son 300 es el valor de cada hectárea de trigo que se cultiva, y x1 y x21 va a ser, por ejemplo, el cultivo de trigo en la hectárea 1, en la hectárea 2, en la hectárea 3, más 200, que es el valor de cada hectárea de maíz que se cultiva, por x31, x32 y x33, que en total son las hectáreas que se utilizan para el cultivo del maíz. Ya tenemos esta función, es un poco más fácil que la anterior, y tenemos las siguientes restricciones. Sujeto A. Ahora tenemos las cuotas máximas disponibles. Acá tenemos que acordarnos que el máximo de hectáreas de arroz cultivable era 600, el máximo de trigo era 500 y el máximo de maíz era 325. Acá 600, 500, 325, el máximo. X11, X12 y X13, que son las hectáreas cultivadas de arroz en las parcelas 1, 2 y 3, tienen que ser menores o iguales que 600, no pueden exceder 600. El X21 más X22 más X23 son las hectáreas cultivadas de trigo, que tienen que ser menores o iguales que 500, no pueden exceder 500, y el X31, X32 y X33 son las hectáreas cultivadas de maíz, que son menores o iguales que 300, no pueden exceder 300. Disculpe, 325, no pueden exceder 325. Ya, acá tenemos ya estas restricciones. Ahora tenemos la tierra cultivable disponible para cada parcela. Como hemos visto en esta tablita, la tierra cultivable en hectáreas para la parcela 1 es 400, para la parcela 2 es 600 y para la parcela 3 es 300. ¿Ya? No, ya. Ahora, tenemos esta restricción, x11, x21 y x31. Estas son las hectáreas de arroz cultivadas en la parcela 1, hectáreas de trigo en la parcela 1 y hectáreas de maíz en la parcela 1. Toda esta suma de hectáreas no puede ser mayor que 400, por lo tanto es menor o igual. Esto es del cultivo en Estas son las hectáreas de cultivo en la parcela 2 que no pueden ser mayores que 600, por lo tanto son menores o igual. Y estas son las hectáreas cultivadas en la parcela 3 que no pueden ser mayores que 300, por lo tanto son menores o iguales que 300. Por último, en las restricciones tenemos la asignación de agua para cada parcela. Como también vimos acá, la asignación de agua está en 600 metros cúbicos para la parcela 1, 800 para la parcela 2 y 375 para la parcela 3. Ya, acá tenemos que, bueno, para cada hectárea cultivada de arroz, necesitamos 3 metros cúbicos de agua. Bueno, una cosa que no puse ahí, pero está en los datos, 3 metros cúbicos de agua, porque sería 3 por x11 por cada hectárea cultivada de trigo en la parcela 1, serían ya 2 metros cúbicos de agua, y por cada hectárea cultivada de maíz necesitamos 1 metro cúbico de agua. La suma de estos no puede ser mayor a 600, por lo tanto tiene que ser menor o igual. Acá son los mismos porcentajes, pero en cambio son de las hectáreas de cultivo en la parcela 2, ya x12, x22 y x32. Y ahí nos dice que la restricción es que tienen que ser menores o iguales que 800.
Y para la parcela 3 también nos dan, pero esta restricción tiene que ser menor o igual que 375. ¿Ya? Y ya habíamos terminado con esto, pero nos queda la condición de no negatividad. Acordando siempre, para todo X y J, o sea, para todo hectárea de cultivo en cada parcela, tiene que ser mayor o igual que cero. Esto de acá no puede ser negativo en ningún caso. Y bueno, con esto terminamos esta primera tanda de resolución de la primera práctica calificada del curso de investigación de operaciones del ciclo 2021. Espero les pueda ayudar y no se olviden suscribirse, comentar, compartir todo. Gracias.